Sean todos bienvenidos a la última sesión del programa Politeia 2024. De parte de todas las organizaciones aliadas, es un honor y sobre todo una gran alegría por contar con ustedes en nuestro foro del día de hoy, donde la juventud decide e incide y hablamos de buenas prácticas para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el día de hoy les va a hablar, va a ser su moderadora Estella, una persona muy especial para nosotros, nuestra coordinadora metodológica, Miroslava Colán. Por eso le voy a dejar a partir de ahorita la palabra para que ella presente a nuestro super panel de hoy, que son amigos, aliados y sobre todo personas apasionadas por los derechos humanos. Muchas gracias, Ame. Bueno, muchachos, un placer verlos desde esta esfera. Yo los conozco a ustedes tras bambalinas, porque yo he estado durante su proceso de selección, sus respuestas y haciendo seguimiento a todo el proyecto tras bambalinas, porque ese es el rol del coordinador metodológico y pues espero que este proyecto y este programa haya sido lo que ustedes esperaban y más, porque fue diseñado precisamente para perfiles que tienen un potencial de liderazgo muy grande y que además puedan incidir en la defensa de los derechos humanos y más que todo en el medio del contexto electoral que el país está viviendo. Politeia nació como un sueño de la red de jóvenes agentes de cambio de Ashoka Región Andina y pues reúne a 5 organizaciones que tienen diferentes objetivos y que atacan a diferentes poblaciones, pero que lograron un punto en común para poder defender de manera activa los derechos humanos en el contexto del 2024. Hoy tenemos un panel estrella, personas, varias con las que he compartido durante bastantes años y que conozco su liderazgo y que he seguido su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y que bueno, vamos a hacer una modalidad diferente en la cual ellos no es que van a dar una ponencia, sino que vamos a hacer un estilo de tertulia en el que ellos a través de las organizaciones que lideran les van a enseñar a ustedes a través de unas preguntas que yo les voy a hacer cómo es su incidencia en los derechos humanos y pues cómo son esas buenas prácticas para la defensa de los derechos humanos, sobre todo en un contexto autoritario como el que vivimos en Venezuela. Y más que todo, y enfocado en una perspectiva de todo este contexto electoral que estamos viendo en el país. Bueno, voy a comenzar presentando a este panel. Primero tenemos a Abraham Pedraza, coordinador de Sin Mordaza. Sin Mordaza es una organización con muchísimos años de trayectoria y además que tiene diversas poblaciones a las cuales ataca y defiende los derechos humanos de diversas maneras, pero una de ellas es a través del arte. Tenemos a Pablo Imán Obreman, que es abogado venezolano egresada de la Universidad Central de Venezuela, cursante del posgrado de Gobierno y Políticas Públicas de la UCB, posee un diplomado en Gestión e Innovación de las Organizaciones de la Sociedad Civil por la Universidad Monte Ávila y un diplomado en Justicia Transicional por la Universidad Católica Andrés Bello. Es socia fundadora del Grupo de Asesoría Jurídica y Financiera Lex Solutions y actual coordinadora de proyectos de la ONG Defiende Venezuela. Se dedica al asesoramiento de organizaciones y empresas en temas legales, así como el diseño y ejecución de proyectos de impacto social en materia de salud pública, derechos humanos y de género. Paula y María nos conocemos desde hace 7 años y puedo dar fe de que ella es una líder y una trabajadora incansable por los objetivos y las convicciones que tiene. Y luego tenemos a Ayrton Monsalve, quien es director de La República TV, esos memes y esos videos de fake que ustedes ven con los políticos venezolanos y de Taylor Swift, politólogo egresado del UCB, con estudios avanzados en gerencia pública en la UCAP, especialista en periodismo y ciencias de la información y tesista de la maestría de comunicación corporativa en la Universidad Europea del Atlántico. Además, Ayrton es una persona también brillante que conozco desde hace ya 10 años y que doy fe de su dedicación a los proyectos y las metas que se trazan. Entonces, bueno, no puedo dejar de decir que tienen un panel maravilloso con el cual los motivo y les recomiendo que les hagan bastantes preguntas, pero primero vamos a comenzar con las preguntas del foro. No sé si mis ponentes quieren decir algo antes de pues, hacer las preguntas. Ninguno, Polimar, Ayrton, Abraham. Estoy bien, pero bueno, gracias por la oportunidad y el espacio. Felicidades a los que forman parte de esta nueva cohorte y espero que sea de su agrado la actividad de hoy.
Ok, muchas gracias, Polimar. Bueno, vamos entonces con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el elemento más importante al momento del activismo por los derechos humanos ante un régimen autoritario? Yo quisiera que empezara Abraham, porque yo creo que cómo se ha sostenido sin mordaza en el tiempo, pues es un gran ejemplo, porque ustedes han visto la transformación pues, de todo este régimen. Y bueno, me gustaría que comenzaras tú, Abraham. Sí. Ya, Miro, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, claro. La pregunta es, ¿cuál es el elemento más importante al momento del activismo y la defensa por los derechos humanos ante un régimen autoritario? Bien. Wow. O sea, no hay, para poder empezar, gracias por el espacio, Miro, más ciudadanos y demás organizaciones aliadas dentro de este proyecto. No hay un elemento principal. O sea, hay muchos elementos que son claves a la hora de poder generar activismo, de la manera que sea. O sea, también entendiendo el tema del contexto, dependiendo del tipo de instituciones a las cuales tú te encuentras tratando de generar incidencia, depende del tipo, del tema. Pero en términos generales, creo que más allá del activismo es cuáles son los elementos claves que generan un movimiento de un tejido vivo y humano, de resistencia civil y que busca generar una incidencia directa para poder generar un cambio. Y entre esos elementos esenciales es que estos movimientos o agrupaciones sean grandes, sean diversos. Debe haber una adaptación tecnológica de acuerdo al contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que van saliendo y se van desarrollando nuevos tipos de tecnología, hay una necesidad de poder adaptar esas tecnologías al proceso de incidencia. Entre otros, tiene que haber una buena planificación estratégica, tienen que haber metas claras por parte de ese movimiento y esos actores a la hora de generar movilizaciones o procesos de impacto social. Las metas no pueden ser, tienen que ser medibles, tienen que ser capaces de poder ser orientadas a algo que sea cumplible a corto plazo, mediano y a largo plazo. Generar pequeñas victorias, que esos grandes movimientos tengan una estructura flexible, capaz de adaptarse al contexto, que hayan espacios de comunicación, espacios de formación, justamente como este que tanto Más Ciudadanos como Consorcio y demás organizaciones están generando con ustedes, así como muchos otros tipos de espacios de comunicación que son para prestar buenas prácticas entre unas organizaciones, entre diferentes actores que tratan de generar este impacto, ¿no? También hay un tema de adaptar procesos metodológicos de no violencia, alternativos, el enfoque de las campañas y las actividades que se haga tiene que ser en torno a poder ser procesos multiplicadores y que se vuelvan virales, además que, bueno, si le agregamos el factor joven a la ecuación, tienes que hablarle a la gente según sus necesidades. Algo que puede que a algunas personas les genere ruido, pero que en la práctica y en las campañas que hay un tema de buenas prácticas que es necesario aclarar y son dos cosas. Lo primero, las campañas y las actividades de activismo tienen que ser inspiradoras, tienen que generar una sensación de felicidad, de que hay algo más allá, y porque todas estas campañas que lo que hacen es generar, se basan en una acción que es desesperanzadora, en vez de movilizar, lo que hacen es generar rechazo. Y lo segundo, que muchas veces los activistas y defensores de derechos humanos, y bueno, no solo activistas en términos de derechos humanos, medio ambiente, partidos políticos, etcétera, se olvidan es que muchas veces hablan de derecho, cuando no se puede hablar de derecho.
Cuando tú a jóvenes les hablas de derechos en un contexto como el actual venezolano, lo que genera es rechazo, porque no le estás hablando de acuerdo a las necesidades diarias que ellos tienen, que eso es un elemento clave que la mayoría de las campañas y procesos de activismo olvidan. Y bueno, lo último es que muchas veces los activistas piensan que se la saben todas y porque ellos viven en ese contexto, creen que porque por hablar de las necesidades que ellos tienen y entienden, se olvidan de que hay dos tipos de público. Unos que son aliados activos, que son personas como cada uno de ustedes que se involucra activamente en el proceso de defensa de la democracia, de la denuncia de violaciones de derechos humanos, y aliados posiblemente pasivos, que no se involucran en la medida que ustedes se involucran, pero que pueden ser factor de activarse, de movilizarse. Y son dos públicos totalmente diferentes. Y muchas veces, muchas campañas le hablan es a un público que ya está activado y no a un público que busca ser activado. Creo que esos son en general muchos de los elementos que son esenciales para procesos de activismo. En general, no solo en Venezuela. Wow, me parece maravilloso esto, sobre todo el tema de cómo fuiste de lo macro al micro, en el tema de cómo un movimiento grande pues necesita no solo identificar las necesidades, pero también tiene que ser adaptable, flexible, con estructuras adaptables, sobre todo viniendo de una organización con tanta trayectoria y con una estructura bastante grande como lo es Mordaza. Y que bueno, le da oportunidad a los jóvenes. Creo que también fue súper importante la parte que dijiste de cómo hay que saber qué público estamos atacando, porque a veces a los jóvenes se nos olvida que por más de que nosotros somos la generación del cambio y todo, pues los derechos humanos no son solamente para nosotros, sino que los derechos humanos y que la defensa activa de los derechos humanos no es algo exclusivo de la juventud, sino que también existen otras generaciones incluidas y que también están como estos actores activos que tú mencionas. Y el tema de inspirador, el tema de ser inspirador es porque creo que también viene del diseño del proyecto. Cuando tú estás diseñando un proyecto y dices, ok, yo voy a hacer este proyecto de este objetivo general, pero en realidad, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es ese greater good que tú estás buscando? Esa verdadera intención y ese bien que quieres impactar más allá de lo que simplemente está plasmado en el proyecto, es como la causa, esa causa por la cual de verdad quieres luchar. De verdad que es una muy buena perspectiva. Muchas gracias. Bueno, voy a darle, no sé si quieres decir otra cosa, Abraham. Ok, voy a darle el paso a Paulimar y luego voy con Ayrton. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien acá? Chévere. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿cuál es el elemento más importante al momento del activismo por los derechos humanos ante un gobierno autoritario? Eso significa que primero nos tenemos que situar en la situación. En este caso sería un gobierno autoritario. No es lo mismo hacer activismo por los derechos humanos en un gobierno que reza ser democrático, que es justo, donde se respetan ciertas garantías, que hacerlo en un contexto donde esto es más complejo, donde esto evidentemente tiene una suerte de problema para hacer activismo. Entonces, centrándonos en ese contexto y entendiéndose que se trata de un gobierno autoritario, lo primero que tenemos, yo identifico dos elementos: pensamiento estratégico y seguridad. Nosotros no podemos trabajar en la defensa de los derechos humanos si no tenemos un pensamiento estratégico, es decir, que todas nuestras acciones vayan enfocadas en una causa real, pero además de esto, que no sea solamente porque voy a hacer activismo, es qué consecuencias me trae esto, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, cómo lo voy a enfocar y cuál es la mejor respuesta que puedo dar. A veces creemos, hay organizaciones que toman como tal y como mencionaba Abraham, va a depender de las organizaciones, pero hay organizaciones que prefieren la exposición, hay organizaciones que trabajan simplemente en el área de investigación, hay organizaciones que prefieren de alguna forma tener ciertos conceptos frente o algún discurso frente al gobierno, especialmente por lo menos
Defiende Venezuela, somos una organización completamente apolítica, no estamos vinculados con ningún tema político, y nuestro discurso siempre es jurídico. Jamás nos vas a ver tomando un discurso que no vaya enfocado en lo jurídico, en lo académico, y de esa forma igual hacemos activismo. Realizamos denuncias a nivel internacional, eso nos permite de alguna forma generar una incidencia importante, pero siempre, 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 siempre vamos a situar de alguna forma el tema de la seguridad. La seguridad es demasiado importante en los contextos autoritarios, precisamente porque los defensores tienen que estar enfocados en poder resguardarse a sí mismos cada una de las acciones que tienen. Mi único consejo al respecto es que desde sus organizaciones, desde sus diferentes espacios donde ustedes trabajen, tengan sus manuales de seguridad, puedan potenciar además muchísimas capacitaciones que les permita a ustedes también saber cómo trabajar en estos contextos, proteger sus comunicaciones, proteger incluso el discurso que tienen, porque todo eso le va a sumar muchísimo más al contexto y en definitiva va de alguna forma a impactar en sus acciones. Estamos hablando que se puede incrementar la persecución, se puede incrementar las diferentes, de alguna forma se interceptan estas comunicaciones y de alguna forma ustedes están vulnerables. Como les dije y lo repetí Abraham hace un momento, también va a depender de la organización. No todas tienen de alguna forma las mismas características, trabajan de forma diferente, por lo tanto algunas prefieren la movilización, algunas prefieren la investigación, algunas prefieren estar más presentes en los medios de comunicación, pero todo esto tiene que estar basado en un pensamiento estratégico y que además de esto un resguardo a sus colaboradores. Lo que sí es cierto y lo que sí es común a todas, como les dije, es la seguridad, pero también la presión internacional. Cuando nosotros hacemos un trabajo de activismo en derechos humanos es porque queremos que esto trascienda. No lo hacemos únicamente, o al menos ese es mi criterio, y bueno, Miroslava, desde que nos conocemos, todos los que hemos trabajado ha sido así. Queremos que esto tenga un impacto en todos los espacios en los que estamos, en todas las cosas que hacemos, que no solamente quede en un papel, en unos meses de ejecución del proyecto, en un trabajo que se tiene que reportar, simplemente que trascienda. Y cuando esto trasciende es que realmente lo hemos logrado como organización, lo hemos logrado como activista, lo hemos logrado como voluntario. Así que bueno, muchísimas gracias. Oye, Polimar, excelente. Me parece maravilloso lo que dice, sobre todo ahora los muchachos pueden ver como el contraste entre las diferentes organizaciones. No tienen diferentes perspectivas porque todos estamos por la misma causa, pero sí tienen diferentes objetivos y tienen diferentes poblaciones y diferentes mecanismos para hacer las cosas. Eso es súper importante. Creo que el tema de la seguridad ante un sistema autoritario es sumamente importante. No hay nada más difícil que vivir con miedo y que pues en los contextos autoritarios pasa muchísimo y más si estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para poder llevar a cabo o ayudar a tu comunidad o llevar a cabo la acción que quieres llevar para la defensa de los derechos humanos en tu comunidad. Una vez uno está fuera, que este tema de la incidencia internacional es sumamente importante y clave, porque sin incidencia internacional, y esto sí lo digo en este foro para que también los muchachos que tienen este potencial de liderazgo y que quieran en un futuro tener sus propias organizaciones o desarrollar proyectos en sus propias organizaciones entiendan que sin incidencia internacional lamentablemente no hay interés en el lugar donde estás y si no hay interés en el lugar donde estás, pues lamentablemente no hay financiamiento para proyectos. Y esto es sumamente clave porque a veces las buenas intenciones bastan, pero para poder ejecutar un proyecto macro y con una metodología marcológico, que sea focalizado y que esté tan enfocado en tu comunidad y causar un impacto, digamos, estratégico con esta planificación estratégica que hablaban Abraham y Polimar, pues se necesita este apoyo y esta incidencia internacional, porque al final la idea es expandir el alcance y el impacto. Y el tema de la seguridad, exactamente como dice Polimar, las buenas intenciones son solo eso, buenas intenciones. Se requiere disciplina y planificación estratégica
para que todo esto tenga sentido. Y totalmente, bueno, les puedo contar una anécdota de Ayrton Polimar y yo. Nosotros nos conocimos en la universidad cuando estábamos estudiando el pregrado y formamos parte de diversas organizaciones y formamos parte de diversos movimientos en los cuales teníamos muy buenas intenciones, muy pocos recursos, por lo cual nosotros queríamos hacer 10.500 cosas y logramos hacer 5.500. Por más de que queríamos y entregábamos todo nuestro potencial, y entregábamos todas nuestras ganas, nuestro dinero, todo, pues lamentablemente no causábamos el impacto que queríamos, pero no era porque no podíamos, sino porque no era porque no queríamos, sino porque no, humanamente y en temas de recursos no podíamos. Y bueno, por lo menos Polimar dice, yo no sé cuándo dormía, no, ni yo tampoco, ni Ayrton tampoco lo recuerda. Pero bueno, voy a leer otro comentario que dice, me encanta todo lo que han dicho, los dos ponentes hasta el momento, que han hecho su intervención, han complementado y reforzado lo que debemos cumplir para que sea efectiva la ejecución y el impacto de nuestro activismo para que tenga sentido. Totalmente, ese es el punto, que ustedes vean desde la voz de la experiencia, porque ya ustedes vieron toda la teoría. Ya ustedes vieron toda la teoría de qué son los derechos humanos, cómo se defienden, cómo se denuncian, cuál es el proceso, etcétera. Cuáles son los diferentes entes, el tema de cómo hacerlo en Venezuela, etcétera. Pero lo que queríamos era que ustedes vieran un brief de cómo las personas, los jóvenes que ya se encuentran incidiendo, que ya tienen años en esto y que ahora es que están en sus organizaciones bien establecidos y teniendo sus propios emprendimientos sociales también o liderando organizaciones, pues pueden incidir. Sin embargo, yo no le voy a seguir quitando tiempo a Ayrton para que nos diga por qué Ayrton tiene un emprendimiento social sumamente innovador y que de verdad quisiera que ustedes vieran esta perspectiva diferente de Ayrton. Sin embargo, voy a leer 2 comentarios más y le doy el pase. Todo lo que han comentado es maravilloso, permite guiarse ante el activismo. Es la primera actividad de este programa a la que asisto y es maravilloso. Buenos días, saludos de Pastoral Juvenil de Punto Fijo, un mundo sin mordaza Falcón. Ali Robertis. Bueno, Ayrton, no te quito más tiempo del panel, por favor, ilumínanos. Vale, bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a este programa, Politeia, a sus organizaciones aliadas, Más Ciudadanos, Consorcio y demás que han hecho posible este programa de formación que culmina con este ciclo o esta tertulia, como muy bien la ha llamado Miroslava. Y efectivamente, pues, retuiteo de un modo u otro lo que ha dicho Abraham y lo que ha dicho Paulimar, el tema de la seguridad, el tema de la planificación estratégica y la inspiración que debe tener todo lo que tú vayas a realizar en el marco de los derechos humanos. Y a partir de allí yo quisiera pues fijar una premisa, y es que dentro de un contexto restrictivo, dentro de un régimen autoritario que incluso ya tiene tildes totalitarios, una de las cosas que más tenemos que tener presentes es el pensamiento fuera de la caja, transversalmente, para cada una de las áreas que tú necesitas cubrir. Para la seguridad, pensar fuera de la caja. Para la planificación estratégica, pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Y acá tengo que ser un poco arendtiano o hacer alusión a Hannah Arendt, porque los espacios totalitarios o los regímenes totalitarios o autoritarios, que es lo que en esencia que hacen, anulan el espacio público e intervienen el espacio privado. Entonces, eso a ti como activista o como organización promotora de los derechos humanos, que se plantea de repente hacer una campaña a favor de las comunidades vulnerables, las mujeres, indígenas o lo que sea, y te planteas en algún momento de tu planificación realizar un comercial televisivo, mira, como está intervenido el espacio público y el espectro radioeléctrico, eso es inviable. Entonces, pensar en lo convencional, televisión, radio, prensa escrita, ya de por sí, por meramente entender el contexto en el que te encuentras, pues no tendría mucho sentido que tú te plantees, ya bien sea a la hora de aplicar un proyecto o detallar actividades, prometer que tú vas a llegar a, en el contexto venezolano, por ejemplo, a Venevisión, que te acepten un comercial sobre algo que hable del arco minero del Orinoco, porque sabemos que aunque es un medio privado, ese medio privado está constantemente restringido por las amenazas administrativas de Conatel, etcétera, etcétera, y aplica la censura, la autocensura, y ni hablar de los medios públicos, porque evidentemente continúan con la línea comunicacional del régimen. Si quieres hablar de seguridad, pues evidentemente también es importante que, lo hablaba también Abraham, lo combines con
lo que tiene que ver la creatividad y las nuevas tecnologías de información y comunicación, validar en ese abanico de redes sociales, de aplicaciones de mensajería instantánea, cuáles son las más idóneas y tener un equipo capaz de ir más allá de bueno, mira, este servidor está fuera del país, ya con eso creemos que estamos a salvo. Bueno, tenemos que revisar dónde están sus servidores. Resulta que están en Rusia. Rusia, aliado del régimen venezolano, creo yo que no es muy conveniente que nosotros estemos hablando cosas sensitivas allí. Por eso ya mucha gente se ha adelantado en estos estudios y por eso se habla de que Signal es una de las mejores aplicaciones a nivel de seguridad para tocar temas sensitivos en cuanto a mensajería instantánea. Pero a cada una de estas conclusiones se llega justamente yendo más allá de lo aparentemente visible, es decir, de lo que aparentemente está en nuestras manos, ¿no? Y a la hora, por supuesto, de comunicar, que es donde justamente nosotros en la República TV nos centramos, tenemos que tomar en cuenta que teóricamente y académicamente la comunicación tiene cuatro grandes funciones, ¿no? La función de informar, de identificar, de integrar y de entretener. Y es muy probable que nosotros, por encima de, como organizaciones de derechos humanos, sobre todo Defiende, Sin Mordaza, por encima de entretener, tengan otras prioridades. Tengan la prioridad de informar, tengan la prioridad de integrar a un colectivo, ya bien sea de víctimas o de jóvenes a favor de la defensa de un derecho, o tengan la intención de que ese colectivo o esa audiencia se identifique con sus banderas por los derechos humanos y tendrían quizás de última opción el entretenimiento, porque para eso dirían, ¿no? Hago una agencia de festejo, o me meto en el mundo del espectáculo, me meto en el mundo de todo lo que tiene que ver el mero entretenimiento. Pero volviendo al tema del espacio público, los espacios públicos cuando son atacados por regímenes autoritarios o totalitarios generan desesperanza, generan o anulan dentro del ser la intención de ser partícipe de la agenda pública, ya bien sea por miedo, ya bien sea por desinterés, porque te han agotado mentalmente e incluso físicamente, es decir, en Venezuela podemos hablar todo lo que fue 2014, 2017, la expectativa que generó 2015, la expectativa que generó 2019, y al vernos en una situación de frustración, cualquiera pudiese decir, ya no más, yo solo me voy a meter en mi Instagram, solo voy a consultar o acudir a espacios en donde el entretenimiento o la distracción, después de sobre todo tratar de satisfacer mis necesidades básicas, porque ahí es donde hablo de la intervención de lo privado por parte de estos regímenes que cambian la dinámica en la que tú propiamente puedes trabajar y operar para obtener tus propios recursos y subsistir, pues te lleva a que el agotamiento mental y a que los esfuerzos que tengas que hacer para llenar tu nevera sean muchísimo más que en cualquier país democrático. Entonces eso te hace que lo que a ti o el poco tiempo que tengas libre para medianamente entretenerte o salir o hacer algo más allá de lo que ya económicamente te demanda la situación del país, pues esté muy alejado de lo público. Y es cuando intencionalmente nosotros planteamos que los formatos entretenidos, que los formatos que están presentados fuera de la caja, que son atractivos, son un aliado fundamental de los temas duros, de los temas que para cualquiera quizás pudiese resultar tedioso o difícil de comprender, porque a su vez ayudan a catalizar, es decir, ayudan a ser digerible todo lo que tiene que ver con el entendimiento de estas temáticas por parte de una audiencia que también, vuelvo y repito, ha sido alejada de un sistema educativo de calidad, ha sido alejada de un sistema de profesionalización y de superación académica, porque han atacado ese espacio público, como muy bien lo comenté al inicio. Entonces creo que es bastante importante que además comprendamos que ese entretenimiento no viene, o esa posibilidad de vincular entretenimiento y defensa de derechos humanos no viene en una sola presentación. También tenemos que tomar en cuenta cuáles son los referentes del entretenimiento que tiene cada segmento o cada población etaria a la cual nosotros nos queremos dirigir. Gracias al trabajo que hemos, por ejemplo, venido haciendo con la República TV, algunas organizaciones nos han solicitado de nuestras asesorías o de nuestro acompañamiento para realización de campañas comunicacionales, y recientemente algunas quería tratar el tema de la corrupción, quería hablar un poco sobre el tema de la corrupción, pero dirigido hacia personas adultas, personas contemporáneas, casi que personas de la tercera edad, y querían que hiciéramos memes. Y yo les decía, bueno, no te puedo hacer los mismos memes
que yo hago en la grilla o en la parrilla de la República TV, porque allí ya de por sí tenemos un target que sí es la audiencia juvenil más que todo, a pesar de que hemos penetrado otras. Entonces busquemos cuáles son los referentes. Entonces ya hacemos memes del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, del Zorro, o sea, de unos referentes que hagan clic al entretenimiento de otras generaciones, porque no podemos pretender entretener y divulgar conocimiento vinculado a temas tan sensitivos como, por ejemplo, en este caso, la corrupción o la libertad de expresión o los derechos de las comunidades vulnerables, pensando que todas las personas les va a llamar la atención lo mismo, ¿no? Entonces creo que siempre hay que tratar de mirar más allá de lo que tenemos a nuestro alcance y por supuesto pensar en cuáles son esos caminos verdes que se nos abren cuando los formales, los convencionales y los que en un país democrático están a nuestra plena disposición están cerrados por la actuación de este tipo de regímenes. Muchas gracias. Excelente, Ayrton, muchísimas gracias. Bueno, voy a decir algo y es que nosotros hace muchos años pensábamos seguimos en la caja, estamos encajados, estamos todavía en la caja, hay que pensar fuera de la caja. Creo que eso es uno de los pensamientos más importantes al momento en el cual uno está ideando o está construyendo un proyecto. Uno tiene que pensar que si bien existen muchas soluciones, no todas las soluciones son innovadoras, ni todas las soluciones van a encajar en la comunidad, pero tampoco podemos quedarnos con eso. Es decir, nosotros tenemos que buscar siempre innovar. Quisiera también rescatar que en el tema del tema autoritario llegando a totalitario, también es súper importante combinar las dos cosas que dicen Paul y Mara, las tres cosas que dicen Abraham, Paul y María Ayrton, y es la planificación estratégica, un equipo de confianza y la seguridad. ¿Ok? Esas son cosas muy importantes para que tienen que confluir en este contexto. Bueno, como nos estamos yendo de tiempo, porque esta tertulia está muy, muy buena y los ponentes son maravillosos, yo les voy a dejar dos preguntas en una, o sea, las dos preguntas en una vez para que las respondan, porque nos estamos quedando sin tiempo. La segunda pregunta sería, si pudieses darle un consejo al defensor de derechos humanos que quiere iniciar su propio proyecto o su propia iniciativa, ¿cuál sería? Esta quisiera que me la respondan como yo, el Abraham del 2012, si lo volviese a ver, quisiera aconsejarle esto, ya con la experiencia que tienen hoy en día. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo puede un defensor de derechos humanos unirse al activismo en tu organización, sobre todo en este contexto de 2024? Esas serían todas las preguntas por ahora. Voy a leer unos comentarios antes de proceder con el panel. Hay que reconocer que Sin Mordaza y la República son casos de éxito como iniciativas que generan creativamente reflexiones y discusiones importantes en un contexto donde espacios como estos han sido cada vez más restringidos. Además, desarrollados fundamentalmente por jóvenes, en definitiva talentosos. Felicitaciones y además gracias por ello. Hay una pregunta para Abraham después y una pregunta para Polimar y un comentario que dice también excelente invitada Polimar. Muy buen panel de cierre de esta etapa virtual. Ok. Vamos entonces respondiendo. Abraham, te doy el pase. Sobre el fastidio de nuevo, es que yo no soy tan joven. Miro, ¿me puedes repetir la segunda? Disculpa. Claro que sí. Si pudieses darle un consejo a un defensor de derechos humanos que quiere formar su propia iniciativa, ¿cuál sería? Lo que quisiera es que esto también me lo respondieras como si tuvieras al Abraham del 2012, del 2010, o ese Abraham cuando tenías, no sé, 17 años, 18 años. No sé hace cuánto es eso, por favor, no nos digas hace cuánto fue. ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia? Y la otra pregunta es cómo puede un defensor de derechos humanos unirse al activismo en tu organización, sobre todo en este nuevo contexto de cara al 2024. ¿Por qué les pregunto esto del 2024? Puedo decírselos como para que tengan como el contexto, porque Politeya es un proyecto que nace en 2022, pero se aplica en 2023 para que los muchachos aprendan cómo documentar, incidir y denunciar
las violaciones a los derechos humanos de cara a un contexto electoral y que entiendan cuál es el tema de condiciones electorales, cómo son los mecanismos internacionales para todo esto. Ya ellos pasaron por todo esto, pero sus organizaciones, evidentemente, si bien son apolíticas y son organizaciones de la sociedad civil, pues evidentemente no están aisladas del contexto que estamos viviendo, que están viviendo actualmente en Venezuela, porque yo lamentablemente no estoy viviendo allá, pero que no es ajeno a todo esto que está pasando y mucho menos a las violaciones de los derechos humanos que siguen sucediendo en el país. Entonces, bueno, me callo y te paso la batuta. Chévere. Ok, con respecto a la segunda pregunta, mira, lo primero, creo que lo primero que sería, o sea, a ver, como es que muchas veces la peor pregunta que muchos jóvenes y personas que intentan iniciar es ¿de dónde voy a sacar los recursos? Es una pregunta importante, sin embargo, ahí yo parto de un tema metodológico de no violencia, y es la construcción de capacidades. Lo primero es que puedes establecer a través de tu árbol del problema y según ya sea la metodología que tú utilices para poder establecer cuál es el problema que tú vas a atacar, es tenerlo muy claro y haber hecho un estudio muy consciente en cuanto de cuáles son las necesidades y las problemáticas específicas que se dan dentro de esa comunidad a la cual tú quieres generar un cambio. Y ahí, una vez que ya tú tienes eso sumamente claro, ya tienes tu data que te respalda, el tema de cómo esas necesidades se traducen en un problema y cómo ese problema incide de manera negativamente en ese lugar, bueno, generas tu teoría del cambio. ¿Cuáles son las acciones y actividades que tú vas a realizar para poder cambiarlo? Ahora, con respecto ya a esa pregunta que siempre se hacen, que, ajá, ¿de dónde voy a sacar la plata? Mira, el mejor consejo que yo siempre puedo dar es, no esperes a que la plata llegue para iniciar el proceso. Algo que agencias de cooperación y posibles donantes siempre se preguntan es, ¿qué tienes tú que demostrar? ¿Qué experiencia tienes tú en el área? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué respaldo tienes de las capacidades que tú tienes actualmente para poder lograr ese cambio? Porque el proyecto puede estar diseñado espectacularmente, pero si ellos no te conocen, no conocen tu trabajo, eh, no, no, no les va a importar. O sea, o sea, en su gran mayoría, la mayoría de los donantes y agencias de cooperación, quieren conocer primero a quién es esa persona. Ahora, ¿cómo acceder a esa gente? Bueno, hay muchísimas maneras de poder acceder a quiénes son esas agencias, cuáles son ese tipo de donantes. Hay una aplicación, una página de una organización que se llama Impactia, que es con 2N, que a través de ella pueden acceder de manera gratuita. Hay una selección paga que les va a poder ver procesos de financiamiento de diferentes grados, microgrants, grants más grandes, grants mucho más elaborados, en la medida en que, bueno, eso es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos es empezar a generar proyectos en conjunto con otras organizaciones y que esa conexión ayuda a que se conozca a su organización y el trabajo que estas organizaciones que ustedes están planteando. Y bueno, por último, ¿qué otro consejo es? No, mentira. El mejor consejo con respecto a eso es siempre empezar sin esperar por esos recursos que vengan de afuera. Construyan sus propios recursos. Hay muchas organizaciones, muchas empresas privadas que tienen mucho interés de poder ayudar, así sea poco a poco, pero, pero vayan sacando cosas que hacer, porque si no va a ser un proceso muchísimo más complejo y enrevesado poder acceder a ese tipo de recursos para la implementación de proyectos. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de cómo hacer para unirse
por lo menos a mi organización, en Mundo Sin Mordaza, ahí tendría que hablar de lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Me interesó mucho participar en esta conversación por un tema fundamental y del cual yo voy a partir. La realidad en la que yo viví, apenas me gradué del colegio y empecé la universidad, era una realidad totalmente diferente, en un contexto distinto al actual ahorita en Venezuela. No solo desde el tema político general que se vivía en ese momento, que era el del 2005, y ahí pueden sacar más o menos números de cuántos años tengo, y sobre todo de el auge, la masificación de organizaciones que están dentro del espectro que trabajan en temas de derechos humanos, ¿no? Y esta es una recomendación que yo le hago a todos y cada una de las organizaciones y actores, y es que hay que construir héroes, hay que construir nuevos ejemplos. Algo que tenía mi generación en ese momento y que era un boom, o sea, era lo que yo quería ser de grande. Era qué tipo de persona quiero ser. En ese momento habían líderes estudiantiles y líderes jóvenes tanto dentro de la universidad como en partidos políticos, que eran completamente admirados por parte de la sociedad civil y de los jóvenes en general. También hay un tema que, que quiero recalcar de lo que dijo Ayrton, y es que el contexto actual y el que se tenía en ese momento era muy diferente. Y es que en ese momento los medios no estaban tan constreñidos, y la difusión y masificación de la información y el acceso a ella era mucho más fácil, ¿no? ¿Y por qué digo esto de acuerdo al contexto actual? Y es porque actualmente, desde hace unos 10 años para acá, la proliferación de organizaciones que hacen trabajo de derechos humanos para en ese momento, en el 2005, imaginemos que para el 2005 habían unas 80 organizaciones, capaz 90, 100 organizaciones a nivel nacional de temas de diversos de derechos humanos. Desde hace 10 años para acá, sí ha habido un auge de organizaciones por la multiplicidad de problemas que se han generado y que se han criado, que se han generado gracias a la actuación del régimen, ¿no? Pero en la medida en que han aumentado, que se han vuelto más aliados activos dentro del problema, hay muchos aliados pasivos que se han alejado dentro del espectro, que se han vuelto neutrales, capaz no han pasado obviamente al lado de convertirse en enemigos de la causa, solo muy poco, pero el tema del desplazamiento, y hay algo que es esencial, porque el Observatorio de Conflictividad Social en Venezuela te dice que, mira, es que no es que haya disminuido la cantidad de protestas, que es un dato muy interesante que ellos dan. De hecho, ha aumentado. Sin embargo, el que haya aumentado la cantidad de protestas, eso no se traduce en que la cantidad de personas que forman parte de esas manifestaciones de voluntad haya aumentado. De hecho, es increíblemente menor a lo que era hasta hace 10 años dentro de ese proceso. Y lo otro es que no solo eso, es que la capacidad de articulación entre esas manifestaciones de voluntad que se traducen en protestas, manifestaciones, etcétera, 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 no hay una conexión entre ellas. Entonces, para hablar de este segundo tema y dejando ya esa base, el trabajo que está haciendo actualmente Sin Mordaza dentro de dos proyectos totalmente diferentes que estamos trabajando con más de 20, 30 actores a nivel internacional y a nivel nacional, nosotros hemos hecho un trabajo bastante denso con varias organizaciones para poder empezar un proceso de articulación en más de 15 ciudades alrededor del mundo,
¿Para qué? Para poder sembrar las bases de organización que es necesaria para cuando hayan procesos coyunturales, poder dar respuesta a las necesidades logísticas de movilización y para que la gente se pueda manifestar su voluntad en caso de que, no solo en caso de que puedan ser partícipes en un proceso electoral, sino que además ellos se organicen de una manera efectiva para poder generar denuncias en cuanto a las condiciones y también poder articularse con actores locales dentro de eso, dentro de sus países de acogida y ciudades de acogida, ¿no? Eso por ahí. Y a nivel nacional, algo que justamente por ese problema de desmovilización, a pesar de que algo que a mí me encanta de estos últimos años es la proliferación de organizaciones jóvenes que hacen vida en derechos humanos y en organizaciones de asistencia humanitaria, es que yo creo que no hemos sido capaces de canalizar de manera adecuada cómo hablarle a esas nuevas generaciones y esos nuevos jóvenes y cómo a través de esas necesidades que ellos tienen, cómo empezar a activarlo, a generar esa conexión entre esa necesidad que ellos tienen y esa visión del futuro que es necesario lograr, ¿no? ¿Cómo entrar en estos procesos? Bueno, nosotros actualmente no hacemos mucho activismo de calle. Yo creo que eso es algo que es muy importante. Hay organizaciones como Gritemos con Brío que hace procesos de calle y documentación que son súper valiosos. Organizaciones, bueno, esa es una de tantas, ¿no? A nivel regional hay muchísimas. Bueno, ahí está Juventud Insular allá en Nueva Esparta, que también están empezando a hacer es una organización muy joven, pero también están haciendo procesos muy interesantes de movilización y formación, entre muchas otras cosas. Eh, Nada, yo creo que simplemente con escribirle a cualquiera de nuestras organizaciones para ser voluntario, para ser pasante, para ser parte de cualquier proceso, seguro cada una de esas organizaciones va a querer ser las partes. Y no tengan miedo, ojo, nunca tengan miedo de decir, oye, a mí me gustaría trabajar esto. Tomen ese riesgo. O sea, una organización que sepa canalizar las virtudes y los intereses de las personas que son parte de esas instituciones es fundamental. Y bueno, ese es también un consejo si ustedes desean crear sus propias organizaciones o sus propios proyectos. Y bueno, ya me extendí bastante. Ah, no, y una cosa para recordar algo que me encantó que dijo Ayrton, que siempre nos olvidamos a la hora del diseño de proyectos, y lo voy a recalcar, voy a traer algo que él dijo y voy a complementarlo con algo, y es que el régimen conoce cada una de esas tácticas, conoce cada uno de esos procesos, sobre todo el venezolano, es increíblemente bueno para no solo emular esas prácticas, sino también aquí va el comentario que busca complementar el argumento de Ayrton, que me pareció buenísimo. Y es que el régimen, siendo que conoce esos elementos, también va a buscar constreñirlos, eliminarlos, que las capacidades de poder generar una estructura flexible, el gobierno va a hacer todo lo posible para que tú sientas miedo, para que no te quieras reunir, para que no te quieras comunicar de manera efectiva, de manera constante, que no hayan espacios de formación, que no hayan espacios de activación. Y eso es algo que a la hora de poder generar los proyectos, es un elemento que muchas organizaciones y muchos actores pasan de largo, y es por eso que la gran mayoría de los proyectos de acción social y de derechos humanos fallan o se quedan en el aparato, porque no saben leer que el régimen también conoce de eso, y sabiendo que también el régimen lo conoce, y para dar un ejemplo también con el tema tecnológico, cuando en las noticias sale que el régimen se ha metido en Movistar, se ha metido con Digitel, que controla Movilnet y las comunicaciones, es porque el régimen quiere que lo sepas. Y el régimen utiliza todos esos procesos tecnológicos para hacer que la gente dude a la hora de querer comunicarse, que la gente no se quiera comunicar, que te obligan a ti a tratar de recurrir o a censurarte.
Entonces, mis aplausos a Ayrton por ese comentario, porque me parece sumamente acertado. Y listo. Cambio y fuera. Muchas gracias, Abraham. Maravilloso. Eso que mencionas en lo último y que concatena con lo que dice Ayrton, eso está basado en una teoría que se llama la teoría del autoritarismo resiliente. El autoritarismo resiliente es aquel que busca mantenerse en el poder a través de ciertas concesiones, pero también a través de ese juego de el temor y ese juego de que tú escuches esas cosas para tener temor, pero también para crear una burbuja de confort alrededor de la situación en la que tú estás viviendo, pero te siguen violando tus derechos humanos. Hay tarea para la casa, los que quieran, la teoría del autoritarismo resiliente es algo sumamente interesante, no solamente lo ha aplicado Venezuela, lo ha aplicado Siria, lo ha aplicado Libia, lo han aplicado muchos otros regímenes, sobre todo en el Medio Oriente, y China, por supuesto. Bueno, voy a darle el paso a Paolimar. De verdad, ahora muchas gracias por esas prácticas y por pues, ponerlo masticado aquí con palabras bastante fáciles para los muchachos y basado en tu experiencia, y que además un consejo que les quiero dar es que Abraham lo dijo y lo refuerzo, es que nosotros muchas veces vemos como esas organizaciones grandes o esas organizaciones que causan un gran impacto, que tienen mucha trayectoria, como algo inalcanzable, y la verdad es que no. La verdad es que tenemos que buscar nuestro propio lugar en esas organizaciones, por más que veamos a ellas y a sus cabezas como muy lejos de lo que nosotros podemos alcanzar, y no es así. Entonces, bueno, Paolimar, te hago el pase porque, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero te doy el pase. Vale, tranquila, trataré de hacerlo en los 4 minutos que me indicaron. Bueno, a ver, si pudieses darle un consejo a un defensor de derechos humanos que quiere formar su propia iniciativa, ¿cuál sería, no? Voy a dar como que 2 premisas, ¿no? La primera, tratándose de que estamos en un gobierno autoritario y sin voluntad política, obviamente los procesos internacionales pueden tornarse lentos. Por eso se requiere de muchísima perseverancia, paciencia y además de no decaer ante ciertas decisiones o situaciones. Entonces, tener ese marco de fortaleza es demasiado importante antes de iniciar tu iniciativa, porque tienes que comprender el contexto, y lo vuelvo a decir. Si no comprendes el contexto, se lo dejé en el chat, si no comprendes la situación por la que estás pasando, es muy complejo que puedas hacer un trabajo de calidad. Ahora bien, no debemos solamente verlo, por ejemplo, por un resultado. Ejemplo, si trabajo con el tema de presos políticos, por ejemplo, mi fin último no solamente puede ser, bueno, vamos a lograr la liberación. ¿Qué te parece si uno de tus fines también es poder proveerle de condiciones humanitarias importantes para que mientras se resuelve la situación y mientras podemos romper con ese gran premio que sería su liberación, también tenga condiciones dignas? Y por eso es que muchas organizaciones, incluso como Defiende Venezuela, promovemos la denuncia de ciertas situaciones que pasan personas dentro de las cárceles, porque queremos mejorar su situación, y obviamente cuando logramos de alguna forma su liberación, o cuando logramos que de alguna forma esta persona salga de la situación en la que se encuentre, es un premio mayor, pero nuestro trabajo también tiene que estar enfocado en las otras aristas que también son importantes. Eso por un lado. Entonces, entender el contexto, entender que es complejo, entender que puede tornarse lento, algunas respuestas a organismos internacionales pueden tomar tiempo, pero no significa que debemos dejar de denunciar o que no sea la vía que debemos tomar. De hecho, es la mejor vía que podemos tomar cuando los procesos en Venezuela en algún punto son inexistentes. Ahora, la segunda punto que me parece importante, y esto se los digo ya desde mi experiencia y de mi corazón, es que hay muchas organizaciones de derechos humanos, muchas organizaciones que trabajan en tema ecológico, otras organizaciones que trabajan en educación, lo que sea. Y en este mundo, en este país, existe espacio para todas. Lamentablemente a veces veo con mucha preocupación cómo organizaciones, y así coloquialmente, se echan cuchillo entre ellas o no trabajan entre ellas y no fomentan espacios de trabajo reales. Y todo es porque yo quiero ser mejor, yo quiero adelantarme, yo quiero estar en el top, yo quiero hacer... Y no entienden
que parte del trabajo que realmente tiene una verdadera incidencia es cuando se trabaja en conjunto. Cuando ustedes ven convocatorias de agencias internacionales, o bien cuando ven convocatorias, por ejemplo, como la Unión Europea, una de las cosas que toman más en cuenta es que puedan articularse con otras organizaciones. ¿Casualidad? Casualidad no es. Y es que se trata de que tengan un mayor impacto dentro del trabajo que están haciendo las diferentes organizaciones. Y a veces perdemos el tiempo por caer en un egocentrismo, a veces perdemos el tiempo en simplemente decir, no, es que yo quiero que mi organización sea mejor o porque esta persona me cae mal, y terminamos yéndonos al terreno personal cuando no evaluamos las virtudes y las cosas buenas con las que podemos potenciar el trabajo conjunto. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el trabajo conjunto es necesario e importante y que además de esto es altamente valorado porque las capacidades no son las mismas. Las capacidades de una organización, por ejemplo, como Sin Mordaza, no son las mismas capacidades de una organización como la República TV, Defiende Venezuela o cualquier otra organización. Y cada una está enfocada en un marco diferente. No es que una sea mejor que otra o que una trascienda mejor que otra. Todas tienen un trabajo diferente, un enfoque diferente y en consecuencia, una vez que se articulan, una vez que están en un espacio, salen cosas maravillosas. Y sé que esto puede ser muy cliché, pero en este universo pueden brillar muchas estrellas a la vez. Y cuando nosotros comprendemos esto, cualquier iniciativa también surge, porque nos da la oportunidad de entender que nuestro trabajo también es valioso. Y finalmente, me gustaría pues que ustedes tengan claro que hacer un proyecto, ejecutar un proyecto, de alguna forma trabajar en una organización o incluso crear una iniciativa propia, se los digo yo que desde que me gradué de abogada, a los 2 meses ya había creado mi escritorio y bueno, tengo la misma cantidad de tiempo con mi escritorio que de graduada, y era interesante como ver a otras personas que me decían, es que eres muy joven para crear tu escritorio, o eres muy joven para pues esto, necesitas experiencia. Mi amor, yo venía trabajando en escritorios de que estaba en segundo año de la carrera, ya yo no quería ser pasante, ya yo no quería trabajar como abogada, como empleada, yo quería crear lo propio. Y a la fecha hemos logrado, porque tenemos una vertiente súper interesante, y hemos logrado capacitar alrededor de 3.000 personas con nuestro trabajo también de formación, además de gestiones legales. Entonces, digamos, sí es posible y sí es algo que tienes que creer. Y coincido con lo que decía Abraham, no tienes que esperar a que esté el recurso, no tienes que esperar que pues tengas todo el dinero, tienes que tener la iniciativa de querer hacerlo y esa voluntad. Ahora bien, para eso tenemos que tener objetivos claros. Nosotros no podemos decir, bueno, es que quiero salvar al mundo y la paz mundial. Eso no existe. O sea, no puedes lograr desde tú solo la paz mundial. Por eso les hablaba de el trabajo conjunto, donde tú puedes unir esfuerzos y pueden lograr pequeños granitos de arenas para lograr esa paz mundial, si ustedes quieren, o para acercarnos a ella. Por eso los objetivos tienen que ser SMART y que de alguna forma, y lo más importante, que se consigan una red de voluntarios, de apoyos, de colaboradores, de trabajadores que realmente estén enfocados en la causa. No necesitamos gente que esté pendiente de un 15 y 30. No necesitamos gente que simplemente está porque quiere aparecer en la foto. Necesitamos gente comprometida con la causa. Necesitamos gente que realmente entienda la importancia del trabajo que hacemos. Yo particularmente, y una de las cosas que siempre me encanta decir, es que he logrado articular a voluntarios y personas que trabajan en las iniciativas que yo formo parte, incluso de forma gratuita, porque se sienten identificados y he pasado, es decir, de proyecto en proyecto, de trabajo en trabajo, y me han ido acompañando. Se han vuelto mis amigos, se han vuelto mis enlaces, la oportunidad de tener gente al interior de proyectos anteriores en los que yo puedo haber participado, hoy ayudan al proyecto donde estoy o el trabajo que yo hago. Y eso se trata porque conseguía personas que entendían la importancia y se sentían identificados con el proyecto. Si solamente nosotros buscamos a personas para que llenen un espacio, su organización va a fracasar. Si usted solo busca gente para que cobre una plata y le resuelva la tarea, su organización va a trabajar. Si consigue colaboradores que entiendan y quieran la organización tanto como usted, su organización va a tener éxito. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Polimar. Bueno, me gustó mucho la parte que dijiste de que en este universo muchísimas estrellas podemos brillar. Eso es un pensamiento muy noble, pero además es sumamente cierto. Yo en este mundo de las organizaciones y de la política también me he encontrado con muchas personas que no entienden esa filosofía de vida,
y que en el momento de no entenderlo, lamentablemente, pues uno ve como a largo plazo eso no es sostenible, ese comportamiento egoísta. Una de las cosas que también quiero rescatar es cuando dices que hay que unir esfuerzos al momento de una convocatoria grande o al momento de cualquier convocatoria, porque uno no puede creer que uno tiene la capacidad de abarcar todos los aspectos de un proyecto. Lamentablemente hay cosas en las que, y teniendo aliados, siempre uno puede llegar más lejos. Y me ha pasado muchas veces en este mundo de las ONGs que, por ejemplo, no, es que yo le envío una convocatoria a alguien para que la hagamos juntos y esa persona después al final se desaparece y simplemente aplica la convocatoria esa persona y nunca queda. O sea, nunca queda porque pues estas cosas, cuando uno quiere trabajar solo, sin equipo y sin alianzas estratégicas, pues entonces allí es cuando lamentablemente los emprendimientos sociales pues no funcionan. Y para esto quiero también darle el paso a Ayrton con esto, porque Ayrton ha hecho unas alianzas muy buenas en el último año y medio con la República TV, con Sin Mordaza y con Politics. Entonces, pues Ayrton, te paso estas 2 preguntas que ya le hice a los muchachos. Si necesitas que te las repita, pues avísame. Y pues ya esas serían las últimas preguntas. Lamentablemente pues nos quedamos sin tiempo, pero vamos cerrando contigo, Ayrton. Vale, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría como empezar con ese diálogo que tú nos pusiste a emular con nuestros yo del pasado. Y yo sí, bueno, creo que muy particularmente por la historia en la cual terminé por estos lados, considero que el Ayrton de aquel momento venía de la dirigencia estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Fue una experiencia maravillosa que creo que fue la que permitió que al menos lo que es Paulimar, Miroslava y muchos otros nos conociéramos e hicimos muchísimas cosas interesantes. La Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas, conquistamos espacios importantes en la UCB, pero es cierto que esas dinámicas estudiantiles que son valiosas, hay que saber tomar, ¿no? Lo positivo que ellas te dejan y separar quizás lo que más que cosas negativas, bueno, son gajes del oficio del momento. Y en mi caso me sirvió de forma muy positiva hacer esta separación porque pude comprender y pude abrirme la posibilidad de abanderar el trabajo colaborativo por encima de cualquier posición política que se pudiese tener en aquel momento en la universidad. ¿Por qué? Porque al final, bueno, la Universidad Central de Venezuela pues sí aglutina a liderazgos de distintos, no solo partidos, organizaciones, y si además lo vemos por planchas estudiantiles, pues se genera una polarización que a veces no es para nada sustentable en el tiempo y que te resta más de lo que te puede sumar al momento de considerar ya a un compañero egresado o lo que sea, un potencial aliado que puedes complementar de un modo u otro cada uno de sus talentos para impactar o para aumentar el impacto de alguna iniciativa o de algún sueño que tú tengas vinculado al servicio público, al servicio del tercer sector, de las ONG, de los derechos humanos o de lo que sea. Y hablo también del ejercicio político porque, bueno, veo aquí participantes con backing de partidos y creo que también les viene bien que hablemos un poco más del espectro global, más allá de las iniciativas de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales. Porque es que creo que a Venezuela lo que más le falta en estos momentos es superar barreras, superar fronteras que existen entre los sectores democráticos y sobre todo en el marco de la sociedad civil, porque ya se está viendo competitividad un tanto innecesaria dentro de la sociedad civil, como muy bien también lo comentaba Paulimar. Y yo creo que eso en ningún contexto, sobre todo en el marco del contexto restrictivo que estamos viviendo y en el marco de un régimen autoritario, nos conviene. O sea, tratemos de identificar a nuestros pares como, más allá de nuestras diferencias, personas que tengan la posibilidad real de sumar y potenciar cada quien desde su espacio o incluso pensarnos en la posibilidad de converger en coaliciones. Y se los digo, a nivel de cooperación, cada vez que vemos las convocatorias de la Unión Europea, por poner un ejemplo, o de otras, ofrecen unos grants importantes y los ofrecen bajo la lógica de que la sociedad civil va a aglutinarse y va a organizarse o van a someter a las organizaciones de la sociedad civil a conformar coaliciones que presenten propuestas conjuntas porque ninguno
de forma individual sería capaz de hacer un ejercicio de rendición y de gasto de las cantidades mínimas que al menos, por ejemplo, la Unión Europea fija para la postulación. Entonces, no, yo creo que el ejercicio que ellos mismos nos están invitando a hacer no es como que, ay, miran, están dando fondos importantes, apliquemos solo, República TV, yo solito, que yo quiero eso, no sé, 500.000, 200.000, 300.000 o lo que sea. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad. Tú en un año no tendrías la capacidad, por muy ambicioso que sea tu proyecto, de implementar algo de ese estilo. La Unión Europea y otros cooperantes te están diciendo básicamente es ponte de acuerdo con tus pares, organiza una coalición, tiende puentes, construye puentes que complementen cada una de las habilidades y destrezas que tengas en el terreno para de este modo presentar algo sólido que sí sea capaz de implementar estos montos de forma tan rigurosa, además como lo exige la Unión Europea, que es súper estricta y que por supuesto tiene parámetros bastante rígidos, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo fundamental y lo que quería dejar claro, y que además está muy conectado con mi historia personal, porque es parte del éxito de la República TV. O sea, desde el momento en que nosotros asumimos que, y siempre lo digo y reconozco, sobre todo el trabajo de Sin Mordaza, el trabajo de Defiende Venezuela, nosotros no somos una organización defensora estrictamente de derechos humanos como lo son Sin Mordaza y como lo son Defiende y otras tantas, que están documentando, que están yendo a la Corte Penal, que tienen la red de documentación de crímenes de lesa humanidad, que atienden víctimas. O sea, ellos están allí ejerciendo una labor de acompañamiento a víctimas a quienes se les han violado los derechos humanos. Creo que la República TV, que tampoco por eso es menos importante, pero me parece súper clave dejarlo en claro, es que nosotros quizás somos promotores o ejercemos en sí mismo un derecho humano que puede ser el de la promoción del acceso a la información pública de forma creativa y diferenciadora, y por supuesto el propio ejercicio de la libertad de expresión. Y en el marco de esa promoción de estos derechos, hemos construido alianzas sumamente valiosas, porque nosotros estamos al servicio de las organizaciones de derechos humanos como Sin Mordaza Defiende y otras tantas. Hace poco recuerdo que hicimos un post colaborativo en formato memes con Sin Mordaza, promoviendo el registro o la documentación, o que las víctimas se animaran a brindar sus testimonios a la CPI sobre los crímenes de lesa humanidad en un formato totalmente diferenciador, que es nuestra área. Y de este modo también hemos podido trabajar con otras organizaciones. Hemos trabajado con Monitor de SKBE, que también es una iniciativa del Consorcio de Desarrollo y Justicia. Hemos trabajado con Hola, ¿cómo estás, linda? ¿Cómo te va? organizaciones de la sociedad civil. Por acá. Ya va, perdona, Ayrton. Hay que mutear a esta persona, pero yo no lo puedo hacer porque soy co-host, no host. Bueno, creo que ya. Bueno, y a partir del reconocimiento de que nosotros pudiésemos ser un aliado para cualquier iniciativa de la sociedad civil defensora de derechos humanos, es que se ha permitido, bueno, aglutinar este pool de colaboraciones conjuntas, no solo como se puede ver públicamente en redes sociales, sino también en acompañamientos internos al fortalecimiento de sus comunicaciones. Que allí va más allá un poco de la línea editorial, que no voy a entrar en detalles en ello, porque si la quieren conocer, pues se meten en el feed de @larepublica_piso_tv y se pueden reír y ver y conocer más o menos de qué hablamos, sino más allá de los temas que nosotros abordamos públicamente, la técnica. Yo quiero fijar esa necesidad de la democratización del humor como un aliado para la defensa y promoción de los derechos humanos, para la comunicación efectiva a distintas audiencias en el contexto en el cual nos encontramos. Y haciendo una referencia última al tema del humor, yo pienso que cada quien debería darse el chance personal, más allá de un tema corporativo o un tema país, de descubrir cuál es su pasión, cuál es su talento, qué es lo que le llama la atención. Porque recuerdo que cuando yo incursioné a estudiar en la Católica stand-up comedy, que hice el diplomado de stand-up comedy, de escritura creativa y muchísimas cosas más, no fue porque, ay, lo vi y ya. Era que yo desde el primer semestre de la universidad tenía mis habilidades con el humor, pero para mis amigos, para mí y ya. ¿Y por qué? Porque exteriormente yo tenía pues mi rol como dirigente estudiantil y sencillamente no sentía que no combinaban. Y cuando acepté que mira que esto podría ser algo interesante de incursionar profesionalmente, de involucrarme, me di tropiezos, avancé, crecí, aprendí,
Y luego, mira, se juntaron ambas cosas, humor con incidencia pública en el marco de los derechos humanos o en la incidencia política propiamente. Y yo creo que eso es una reflexión que a todos que yo quisiera brindarles a todos, porque ¿cuántas personas en partidos políticos no deben haber con dotes de canto, con dotes de caricaturización, de dibujo, de lo que sea? Y el comportamiento es el convencional, camisa, franela y detrás del micrófono de quien habla, o el activista, o la pancarta, o la rueda de prensa. Y no se ha permitido en estos tiempos como transformar el formato de comunicación ni siquiera de las organizaciones con fines políticos. Vamos a hacer un post y pongamos al que dibuja el partido a dibujar, pongamos a que escriban una canción, y así sea el jingle del candidato o el jingle de nuestro mensaje o lo que sea. O sea, creo que cada quien también tiene que ahondar por sobreponer sus pasiones y combinarlas con sus vocaciones. O sea, si a ti te apasiona algo, el canto, el baile, la música, el humor, escribir, lo que sea, pues bueno, y también tienes esa vocación de servicio público, busca combinarla, no la engavetes, porque pienso que se pierde una oportunidad y la sociedad como tal, en estos tiempos que necesitamos tantos formatos para enriquecer las audiencias que quieran incursionar también en el activismo por los derechos humanos o el activismo político, pues pudiesen ser captados no necesariamente a través del comunicado y el formato que ya conocemos, pueden ser captados de forma distinta. Y para culminar y no encadenarme, estamos en contra de las cadenas. Yo lo que quisiera decir es que, bueno, la República TV cuenta con 11 capítulos regionales actualmente, en donde tenemos nuestros coordinadores regionales en los 3 estados andinos: Zulia, Lara, Carabobo, el Distrito Capital, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Miranda. Y ahí están a disposición de las organizaciones locales para brindar este tipo de acompañamiento, ya bien sea en la formulación de campañas comunicacionales propias de las organizaciones locales que allí se encuentren. Y si no tenemos presencia en algún estado en donde ustedes sientan algún tipo de interés, nos pueden contactar por el DM y también podemos concertar de forma virtual cualquier tipo de apoyo en formulación de campañas comunicacionales o incluso un post de colaboración como lo hemos hecho con otras organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, nada, y que estamos sumamente a la orden, tanto para democratizar esta fórmula de comunicar, como también para campañas visibles. Un ejemplo de ello es que en Mérida estamos súper montados con el Consejo Legislativo y una legisladora de la causa democrática para promover la concientización en torno al suicidio, tomando en cuenta que Mérida, por ejemplo, es uno de los estados de Venezuela con mayor tasa de suicidios por año. En Caracas estamos con el Comité Nacional de Primarias de la Universidad Central de Venezuela brindando acompañamiento. O sea, hay muchas de las cosas que hace la República TV que quizás no se ven en su grilla del día a día, pero allí estamos y lo hacemos justamente porque creemos que todos tenemos derecho a mejorar nuestras comunicaciones y de llegar a mucha más gente cada día. Así que gracias por el espacio y disculpen si me pasé del tiempo. No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, ya tenemos 18 minutos de retraso, pero quisiera rescatar que la República TV en sus iniciativas es definitivamente un trabajo en conjunto. Yo conozco a todo el equipo de la República, personas muy, 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 muy valiosas. Y además de eso, pues es la muestra de cómo Ayrton es capaz de construir trabajo en equipo y redes. Estoy muy orgullosa de ver el crecimiento de ambos liderazgos, el de Polimar, el de Ayrton, que son personas que estuvieron conmigo durante la universidad, pero además de eso me enseñaron mucho porque yo soy menor que ellos. Entonces, bueno, me formaron también en muchísimos espacios. Creo que quiero rescatar algo que dices, Ayrton, y es que el punto de esto es innovar en nuestras comunicaciones. La gente puede creer que, bueno, que simplemente un meme, y la verdad es que tú estás defendiendo los derechos humanos y tu equipo, la República te están defendiendo los derechos humanos de manera activa a través de estos memes, de estas prácticas innovadoras, porque también están promoviendo la democracia. Y al final yo creo que gracias a eso y que nuestra lucha por tener un país democrático es la razón por la cual todos estamos aquí, es la razón por la cual los muchachos están acá. Y en el caso del background de los partidos, no es casualidad, de hecho es causal. El diseño de este proyecto se hizo precisamente y la división de población que iba a ser enrolada en este programa estaba hecho intencionalmente para que precisamente las personas que hacen activismo en los partidos políticos pues puedan impactar dentro de estas organizaciones para que
puedan decir, hey, ok, vamos a intentar de tener un registro de las violaciones a los derechos humanos en la parroquia, no sé, X de la ciudad de Guasgualito. Entonces, eso precisamente es esto. Utilicen, muchachos, estos mecanismos que tienen a la disposición la República TV, Sin Mordaza, Defiende Venezuela. Utilicen esto para crear redes y también para poder impactar en sus comunidades y en sus organizaciones. Voy a leer un poquito de los comentarios. Abraham comenta que en junio empezarán algo nuevo. Posiblemente no haya noticias o capaz se empiecen a contactar para esto. Bueno, los mensajes están súper llenos, me parece buenísimo por parte de Isabel Lanoy. Lo que mencionas, en este mundo usualmente esas otras destrezas hay que terminar dejándolas de un lado porque no hay espacio para estrategias distintas de comunicación. Y Ali Robertis, la pastoral juvenil, tiene un rol importante sobre este tema de la prevención del suicidio. Y así cada una de las pastorales. Aquí diócesis y diócesis. Exactamente, de hecho Pastoral Juvenil es parte de este programa. Tenemos liderazgos diversos y Pastoral Juvenil es parte de este programa, es parte de los socios del programa. Aquí tenemos a Eric, que es el exponente. Yo conozco al equipo de la República TV en Nueva Esparta. Excelente, bueno, hemos llegado y hemos infectado luego de estar en la universidad en un salón con unos pupitres muy pequeños y en malas condiciones, pues por lo que vemos estamos impactando como creo que hasta más de lo que teníamos pensado en ese momento. Y bueno, les agradezco a Abraham, agradezco a Ayrton, agradezco a Polimar por el espacio, por dedicarnos su tiempo, por ser parte de esta iniciativa y espero que este sea el comienzo de la primera corte de Politeia de muchas que vengan. Les mando un abrazo a todos, gracias por confiar en este proyecto y gracias a los estudiantes que se siguen conectando todos los sábados para formarse para defender los derechos humanos en Venezuela. Bueno, creo que con esto ya llegamos al final. Entonces, nada, muchísimas gracias a Abraham, a Ayrton, Polimar y a Miros por acompañarnos el día de hoy. A todos los que son del programa y a los que incluso entraron como oyentes, se los agradecemos muchísimo. Y bueno, no nos queda más que decir que la semana que viene se gradúa Politeia y este sueño se hizo realidad. Así que gracias a todos por ser parte de esto. Gracias a ustedes por la invitación y mucho éxito a todos los graduandos. Que vengan muchas cortes más.